El debate de la pizarra de Quintana. Tiempo del debate de la pizarra de Quintana y da gusto ver cómo está el estudio y no ha querido perdérselo ninguno y estar aquí con nosotros. Hola Borja Aranda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Titular de lo que vimos anoche en el Metropolitano? El Atlético se lleva un resultado que le sabe a poco. Pero se ilusiona de cara a la vuelta. Yo creo que el Atleti tiene que tener ilusión, por supuesto, también. y sobre todo ver cómo domina el Arsenal en la segunda parte, que ahora lo analizaremos, le tiene que hacer creer, claro que sí. Hola Sandra Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Con qué te quedas tú del partido? Bueno, pues con que el Atleti miró a la cara, a los ojos al Arsenal y mi sensación es que tiene que creérselo. Yo también lo creo. Hola Julián Escudé, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Y con qué te quedas tú? Que hay un partido de vuelta interesante y que realmente toda la afición del Atlético de Madrid se lo tiene que creer. Incluso, bueno, yo creo pensar que el Cholo de motivación y a todos sus jugadores, por supuesto, lo tiene cerca. 90 minutos para una nueva final. Escuchándoos, creo que todos nos fuimos con la misma sensación anoche a la cama y es la misma que tenía Coque al acabar el partido. Sí, obviamente nos ha faltado culminar el partido con esas que hemos tenido porque en realidad, para mi punto de vista, no nos creaba mucho peligro ellos. Obviamente que cuando atacaban llegaban hasta borde del área, pero no pasaba nada, ¿no? El equipo ha defendido bien y solo nos ha hecho daño con ese penalti. Pero bueno, fútbol, hay que seguir y la vuelta la decidiremos todo. Ojalá en la vuelta Borja no se tenga que acordar el Atleti de ese tramo de dominio en la segunda parte, porque fue un dominio muy claro y ocasiones que también alguna de esas tenía que abrir dentro. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que el Atlético de Madrid pasó además de un partido donde hubo mucho control en la primera parte, con una fase para cada equipo, podríamos decir, en ese tramo, pero luego el segundo tiempo, cuando el Atleti se desata, y sobre todo después del penalti, que le hace mucho daño al Arsenal, es el momento de desate de Griezmann, de un Julián que le vimos a una excelente versión, Lookman empezó a aparecer mucho más, el equipo tuvo más fluidez en el juego, creo que la posición de Llorente más arriba también ayudó a que el equipo mejorase a nivel ofensivo. Y es verdad que son muchas ocasiones. Y fíjate que veníamos analizando aquí en Radio Marca, la pizarra, los problemas que podía tener el Atleti a balón parado con el Arsenal, que era una de sus grandes bazas. Bueno, pues tiró un córner en todo el partido el Arsenal. Y eso también tiene que ver, con cosas que comentaremos, con el buen trabajo y estudio que había hecho el Atlético de Madrid, por ejemplo, que lo comentábamos ayer, Adri, en el partido, aislando a Zubimendi de la fase ofensiva con vigilancias continuadas, ya fuera entre Coque y Cardoso, principalmente Coque, e incluso con Julián Álvarez. Yo creo que es una buena noticia lo que vimos ayer, pero no sé hasta qué punto el Atlético de Madrid ayer, el no ser capaz de aprovechar ese tramo, esas ocasiones tan claras que tuvo por medio de Griezmann, de Julián, incluso Lookman, que estuvo delante del portero y hizo todo lo difícil y luego lo fácil no lo consiguió. Y lo del balón parado, ¿no? Es decir, no haber sido capaz de ganar en tu casa con el ambientazo que hubo y sin conceder balón parado. Claro, hablábamos tanto de esto que la sensación es que ese guión se repita en la vuelta, pues bueno, pues puede antojarse complicado, pero yo sí que me esperaba un Arsenal mejor. No sé si es verdad que tampoco soy una gran consumidora y seguidora todos los fines de semana de la Premier, pero lo que se había hablado, mi sensación es que el Atlético de Madrid puede competir y bueno, compitió perfectamente ante este equipo y creo que puede ganar este partido, esta eliminatoria. Bueno, quiero pensar también que el Arsenal tenía esa base de que iba a recibir a la vuelta, entonces dentro de la gestión del partido también son cosas de que matices de no volcarnos a lo loco. Yo creo que han metido lo que sobre todo sale de esos tipos de partidos, la intensidad de juego dentro de los duelos, todos los esfuerzos, como hemos podido ver en la segunda parte, y de cara a eso, la primera parte yo creo que la Arsenal ha estado más constante dentro de la posesión de balón, más seguro, con un gran extremo derecho con Madueke, que ha creado bastante peligro, y como siempre, yo creo que el Atlético de Madrid ha sabido hacer un poquito la espalda redonda, un poquito aguantar, luchar y crear peligro, y eso también es importante. Y la segunda parte, pues con un poquito más de espacio, pues ha creado un poquito más de fluidez en su juego, ha generado peligro y ocasiones. Luego siempre me pregunto, digo,
cuando no llega a marcar esas oportunidades, creo pensar también que el cansancio de los jugadores, de tantos esfuerzos defensivos como tal, cuando llega delante de la portería, ese momento de templanza, de estar muy lúcido delante, quizás es un pelín lo que ha fallado en Lockman en 2 ocasiones. Son pequeñas cosas ahí, detalles. Y que eso termina también por jugar en contra del jugador, ¿no? De ver ese momento de esfuerzo, de que le estás poniendo contra las cuerdas al Arsenal y no termina de llegar, y no termina. Y yo creo que ahí es donde el Atlético de Madrid, pues obviamente, ¿no? Podría haber ofrecido algo mejor, algo más de limpieza a nivel clínico a la hora de definir, ser un equipo un poquito más pulcro en esos últimos metros, pero aún así me parece que es un partido que, es que en Inglaterra están... Para añadir lo de Lockman, perdona que te corto también, hemos visto el Cholo hablar muy bien de él sobre su trabajo defensivo, y eso también es un esfuerzo mental para esos tipos de jugadores que no que están acostumbrados, pero lo hacen menos, y cuando te tiene que enfocar en eso, pues gasta mentalmente y es difícil. Entonces después para conseguir las 2 fases, que sea defensiva y ofensiva, pues cuesta más por ese tipo de además jugadores. yo creo que se le ve en la acción que termina definiendo ante Raya y para el portero del Arsenal, que es un control que es todo muy rápido, que le termina golpeando en el momento del impacto en la pierna de apoyo, y que eso es lo que frena el remate. Pero aún así yo creo que el aficionado, y me atrevería a decir que todos los que vimos el partido, nos vamos con un gran partido de Lookman, con la sensación de que hizo un gran partido. De menos a más. Yo tengo la sensación, claro, igual que varios, pero yo, por ejemplo, Koke sí le vi más constante los 90 minutos. Hace un gran partido Koke. Es más, hay una acción en la primera parte donde Koke de repente va él solo a la presión, porque decide que el equipo se está durmiendo, que el equipo se está relajando, y empieza el Arsenal a tener dudas, porque saltan todos, ¿no? Es el futbolista que realmente entiende muy bien este tipo de partidos, porque ya ha vivido muchos, al igual que Griezmann y Oblak, con el Atlético de Madrid. Yo sobre todo me quiero quedar con varios detalles, y es cómo influye lo emocional en este tipo de eliminatorias, ¿no? Hablábamos de esa jugada final, ese penalti muy discutible, que para mí no es, que le favorece al Arsenal, llega al borde del descanso y dices, bueno, el Atleti esto puede acusar el golpe, y el Atleti tiene la sensación en ese momento de decir, oye, yo ya no tengo tanto que perder, voy por detrás, me voy a desatar arriba. Empieza a generar más, y con el cambio que decíamos, la marcha de Giuliano y meter a Pubil en la derecha, con Lenormand ya le da mucha más salida fluida desde atrás. El Atleti empieza a ser dominante, el Arsenal se cae con el empate, y yo creo que aquí hay un aspecto que me parece fantástico, que es que el Atleti dejó mucho más vigilado el poder hacer transiciones el Arsenal. En la primera parte Gyökeres estiró muchísimo al equipo, le dio muchísima capacidad al Arsenal para poder generar dudas, Madueke, como comentaba Julián, pero en segundo tiempo, con un Pubil excelente, lo manejó mejor, y por eso pudo tener tantos ataques continuados que generaron dudas. Ahora bien, lo que hablaba Alex, al final lo emocional, la tensión, el cansancio te influye en la calidad de la definición. Tampoco vimos una exhibición de Raya, y aún así tuvo Molina ese disparo al final, que está a punto de darle el partido. Yo creo que el Atleti tiene que ser consciente de que muchas de las cosas que hizo bien ayer las tiene que llevar a Inglaterra. Lo que dudo es que el Arsenal vaya a tener esta imagen. También me parece inteligente el planteamiento de Arteta de inicio, luego no lo compartí en el resto, pero dices, el Metropolitano lleno va a apretar, ellos van a salir con esa potencia que tienen en casa, vamos a que el partido sea lento, se pare, se relaje, que ellos no tengan esa capacidad para correr, y a partir de ahí manejamos en alguna transición. Luego, para mí, se excede en esa reactividad. Ahora, en Inglaterra, el Atleti, la única ventaja que creo que puede tener es que se está jugando la Premier, el Arsenal mano a mano, y no se puede despistar, y no puede en ningún momento de los partidos de Premier tener un mínimo de relajación, y el Atleti veremos con quién sale en Mestalla. Yo es que me imagino en esa activación con la que sale el Atlético de Madrid en la segunda parte, de la que hablaba Borja, un poco ese Simeone que veíamos en el famoso asado reservado, es una entrevista que tiene ya 10 años. Pero que cuando hablaba de el día que el Atlético de Madrid va al Camp Nou a jugarse la Liga, la primera Liga de Simeone, que dice que, oye, que en el tramo final de la primera parte empiezan a ver que, oye, que estamos bien, ¿no? Y que van juntando sensaciones, y que el equipo le van saliendo jugadas, y que, oye, que el Barça que parecía un ogro, que no era tan ogro. Y que llegan al descanso y claro, que un poco se retroalimentan entre todos y dicen, oye, que estamos bien. Esa es un poco la sensación que creo que transmite el Atlético de Madrid, sobre todo en el tramo inicial, ¿no? Los primeros 10 minutos de decir, oye, que hemos aterrizado aquí en las semifinales de la Champions, que hemos hecho pie antes que el Arsenal y que le hemos podido meter el miedo en el cuerpo. Me imagino la charla al descanso yendo un poco por esa línea, de decir, oye,
si salimos a la segunda parte como hemos entrado en la primera, podemos hacerles daño, y creo que el equipo refleja ese nivel de confianza a pesar del gol psicológico del Arsenal antes del descanso. Ahí tuvo que producirse una gran charla al descanso, Julián. Seguro. Porque Atlético de Madrid, como dice, no acusa que se marcha no es fácil, justo antes del descanso. Pero han entrado muy bien la segunda parte y a partir de ahí ha cambiado las cosas, y sobre todo lo que me gustó es muchas veces lo que vemos esos matices en segunda jugada, cuando de repente empieza a recoger pelotas y una y dos, entonces empieza a someter el contrario porque siempre tiene más la posesión de balón. En la primera le ha costado más, el Atlético estaba más replegado y le costaba, aunque me ha gustado mucho las posiciones que sea de Julián como de Griezmann, porque se mueven y se hace de falso 9 y al final no hay una punta fija y está siempre entre líneas, y eso ayudaba bastante. Pero al descanso, cuando encajas un gol y tiene que volver, la verdad que la han hecho de forma contundente, y a partir de ahí ha empezado a cambiar un poquito el chip y a creérselo más, y después vino el gol, pero mucho más eso, la entrada de la segunda parte. Sí, yo fíjate que hablabais de lo de este fin de semana. Yo creo que va a ser clave, sobre todo porque sí que igual que tras el descanso vi a un Atlético de Madrid muy superior, teniendo mucho más el balón, siendo más agresivos en la presión, con esas ocasiones de las que hablábamos muy claras, pero sí que en los últimos, no sé si me lo compráis, pero 10-15 minutos de partido, vi al Atlético de Madrid físicamente un poco superado. Y bueno, y vamos a ver, ¿no? Sorloth, que no pudo entrar por esas molestias, Julián, que se marchó a ver qué es lo que tiene, Giuliano, que físicamente no ha llegado bien a este tramo final de temporada, y si a Giuliano le quitas el físico, pues baja mucho el porcentaje de jugador que es. Entonces creo que va a ser muy interesante el poder descansar. Vamos a ver el 11, 11 canteranos, porque no se puede, pero me imagino que por ahí es la idea de Simeone, ¿no? Para estar listos para el próximo martes. Decía Arteta que da igual, porque le escuchaba en el post y decía que están acostumbrados a jugar cada 3 días partidos al 100%, es cierto, pero yo sí que creo que en un partido tan igualado, es la sensación que me da, y tan físico, sí que va a ser determinante ese descanso del Atlético de Madrid para estar ese puntito por encima, que en los últimos 10 minutos ya os digo que físicamente vi algo preocupante. Sobre lo de Julián, Gastón Edul, que es uno de los periodistas más cercanos al núcleo de los campeones del mundo de Argentina, ha dicho que es una torcedura y que a priori no sería nada grave y que debería estar en ese partido. Cuando se fue del campo no lo parecía. Hombre, se parecía fue andando, muy grave, es verdad, claro, que cojeando un pelín, pero... Oye, molestia, en dolor. este tipo de jugada en caliente, yo creo que notas mucho menos dolor que luego en reposo. Sí. Verdad que son solo 6 días, entonces... Y precisamente precaución, porque tienes en 6 días una vuelta, hay un Mundial Horizonte, me quiero cuidar y quiero estar para los partidos importantes que me quedan. Estáis hablando de un punto que es muy interesante, lo decía ahora Sandra, apuntando lesión de Giuliano, ahora la de Julián, Nico González, que parecía que podía ser titular, se lesiona en el entrenamiento, Sorloth en el calentamiento, cuando puede entrar también nota la molestia y dice que no juega. Es que son muchas cosas en contra del Atlético de Madrid. No, y parece que ha pasado 2 semanas de la lesión de Barrios. Pero aparte de lo de Barrios. Llegamos a final de temporada, por supuesto, y también el aspecto emocional de los jugadores cuando llega una presión en tu casa, una semifinal, y creo que hay pequeños matices que hace que puede venir algunas pequeñas lesiones. Pero también, un detalle para acabar con Giuliano, Simeone, es verdad que nada más en la presentación con la música buena de la Champions, viendo todas las caras, yo he visto un Giuliano muy cerrado. Y normalmente es un tipo de jugadores que muy concentrado, muy intenso y siempre apoyando a sus compañeros. Y esta vez le he visto como muy cerrado mentalmente y he dicho... Algo pasa. Lo siento diferente o demasiado concentrado, que no es normal. Normalmente lo vemos más impulsivo hacia sus compañeros y resulta que, bueno, que lo saca el descanso. Sí, un golpe en la cadera, pero lleva un mes y pico en el que no está bien, en el que no está fino. Y fíjate que ya no es solo con balón, donde él, como decía Sandra, si no está bien físicamente, sufre cuando no hay espacios, sino que a nivel defensivo, que es un gran trabajo que hace como carrilero, está teniendo muchos despistes, muchas desconexiones. Entonces, creo que el Atleti, vuelvo a insistir, mejoró con el movimiento de Llorente más arriba, el ímpetu y sobre todo la posibilidad de ganar línea de fondo que le dio al Atleti, y la entrada de Pubil por derecha para que tuviera más libertad y sobre todo correcciones a campo abierto con un Lenormand que hay que decir que está llegando muy bien al tramo final de temporada. Que, al final todo este tema de las lesiones tiene que ver con que la plantilla del Atlético de Madrid en cuanto a lo que es un 11 titular competitivo es muy corta. Es corta porque Almada y Baena no han terminado de dar el paso, es corta porque Johnny Cardoso apenas ha tenido continuidad, es corta porque Barrios ha lesionado mucho. Pero qué buena segunda parte hace ayer, ¿eh?
No, totalmente. Que no están al nivel es una cosa, pero plantilla creo que no, tiene pero bastante. al final la queja de Simeone es que, claro, parece que del mercado de invierno hayan pasado 3 años. La queja y aquella, y aquella pelea tan pública entre Mateo Alemán y Simeone por el tema de los fichajes y cómo me vendes a Gallagher y me sacas jugadores y me traes menos. Al final, yo creo que ha acabado compensando. Quiero decir, Lookman es titular en unas semifinales de Champions y creo que el futbolista está a la altura y Simeone públicamente le reconoce todo lo bueno que ha hecho. Pero sí que es verdad que ha obligado a que el Atlético de Madrid repita mucho con las piezas, y eso que estamos hablando de un Atlético de Madrid que se ha despedido hace mucho tiempo de toda opción de ganar la Liga. Te digo una cosa, se ha hecho viral en Inglaterra en la previa del partido los minutos que han jugado en Liga los semifinalistas de Champions. Bueno, los jugadores. Es que el Paris Saint-Germain es una locura. El Paris Saint-Germain solo tiene a un futbolista en el top 8, que es Zaire Emery, que es el sexto. Zaire Emery, que en un 11 ideal del PSG es suplente. No es titular. Luis Díaz es el octavo. Y el resto son futbolistas del Arsenal. David Raya, Declan Rice, Zubimendi, Timber, Gabriel, Saliba. Entonces, se nota que equipo está llegando muy con el gancho. Luego el Atlético de Madrid está teniendo infortunios con esas lesiones mencionadas, pero puede ser una de las claves el hecho de que en ese partido de Liga ante el Valencia el Atlético de Madrid rote y contra el Fulham el Arsenal tiene que ir a muerte. No, porque está jugando el Emirates y tienes que... No, y que al final, esto, en cuanto a minutos en Liga, que insisto, el Atlético de Madrid lleva unas semanas ya rotando, pero es que hay una serie de eliminatorias tremendamente intensas. Las 2 eliminatorias, por ejemplo, contra el Barça me parecen intensísimas. Creo que el Atlético de Madrid además tiene que llevar los partidos a un nivel de desgaste superior al de otros rivales. Creo que Paris Saint-Germain y Bayern, por ejemplo, por citar otros equipos que están en semifinales, por superioridad, ¿no? Sí, que pueden tomarse los partidos como más a trámite. Creo que eso el Atlético de Madrid no tiene esa calidad diferencial para hacerlo así. De hecho, lo ha demostrado en el día a día liguero. Y vamos, yo veo mucho jugador muy fundido ahora mismo en el Atlético. A ver, a favor del Atlético de Madrid, hay que decir que si llega a la final es que ha jugado todos los partidos que se pueden jugar en la temporada. O sea, quiero decirte, es que ha jugado absolutamente todo, todas las competiciones. Entonces, también es lógico el desgaste, estamos a final de temporada y luego, bueno, yo sí que creo también que el Atleti tiene, o a principio de temporada, cuando analizábamos plantillas, yo creo que tiene una buena plantilla y una plantilla amplia. Lo que pasa que sí que es cierto que, ya sea por lesiones o por jugadores que no han dado el paso adelante o han rendido al nivel que Simeone esperaba, sí que es cierto que en los partidos decisivos el 11 no lo sabemos de memoria, o sea, es de carrerilla, pero sí que también es cierto que lleva 3 meses, pero la sensación de que sí que están pudiendo elegir los partidos. O sea, hay muchísimos encuentros desde hace semanas que el Atlético de Madrid en Liga evidentemente está pudiendo rotar. Y luego fíjate que los fichajes y la influencia que tienen en verano, cuando nos ponían una lista y decíamos, oye, ¿quién es el que más me gusta o el que menos me convence del Atlético de Madrid? Casualmente, quizás los más discutidos, y pongo las comillas, eran los Ruggeri, los Pubil, que son los que están funcionando. Los Baena, Almada, que apuntaban a Nahuel, no han dado el rendimiento esperado. Johnny por las lesiones también es verdad, aunque está llegando bien al final de temporada. Por lo tanto, el Atleti, ¿que le faltan cosas en algunas posiciones concretas para dar un salto de calidad mayor? Sí, había piezas, pero claro, el Atleti no puede fichar 9 tíos como ha hecho este verano de 60 millones, que es lo que pide mucha gente. Ahora has corregido en invierno con Lookman, que era un perfil que te faltaba, has fichado futuro con Obed Vargas y con Mendoza, por lo tanto ahí tienes futbolistas para ir puliendo y a los que se le ven detalles y cosas, a pesar de que todavía les falta ese saltito para la máxima competición Champions League, por ejemplo, para ser titulares. Entonces el Atleti tiene una buena base para mantenerla y para reforzarla. 3-4 tipos que le suban el nivel real para el año que viene, seguiré en tendencia ascendente. Ya que estáis sacando los nombres propios de la plantilla del Atlético de Madrid, enseguida os pregunto por los grandes protagonistas de la noche. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorado en España. Vaya temazo, valorado. Y otra, valorado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros. Sí, yo sí que me caigo redonda, vamos. Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Citroën. Condiciones en citroen.es. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del póker? David Lozagua y su equipo te resumen toda la actualidad cada domingo en Marca Póker, el programa de referencia en España.
Oficinas Generales de la Lógica, dígame. Hola, tengo un problema gordo y esperaba que la lógica me ayudara. Usted dirá. Pues mire, me han ocupado la casa y no entiendo nada. Me dicen que como es mi casa de la playa, pues que no tengo fácil recuperarla. Uy, es que para eso la lógica no actúa, ¿sabe usted? Es que está liada con unos exámenes de filosofía. Si ocupan tu casa, puede que la lógica no esté contigo, pero Pelayo sí está. Seguro de hogar con garantía antiocupación. Infórmate en cualquier oficina Pelayo. El deporte es nuestro. Radio Marca. Si tu móvil, tu televisión o tu ordenador te piden que los pongas al día, no lo dejes para luego. Un dispositivo actualizado es un dispositivo más seguro. Activa las actualizaciones en automático y listo. Ciberseguridad en tu día a día. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. ¿Buscas el plan perfecto para este verano? Regístrate en el campus de verano de la Fundación Real Madrid. Para niños y niñas de 6 a 17 años. Un verano de formación en valores a través del fútbol con la metodología de la Fundación. Escoge la modalidad que prefieras. Media jornada, jornada completa e interno. Aprende de los entrenadores de la Fundación Real Madrid. Reserva ya en campusexperiencermf.com. ¡Te esperamos! Coches de ocasión en canalcar.es, en canalcar.es. Coches de ocasión en canalcar.es. Canalcar. No son el club de la comedia, pero echas el rato. Fui a clases de cajón, aunque parezca mentira. La combinación de los protagonistas de máximo nivel con el periodismo más paupérrimo abrochan el día en Radio Marca. Tal la historia de dos pardillos. Tú llegas el primer día a clase y que te dan una partitura, ¿sí? Que yo dudo que tú sepas leer una partitura. Por eso te estoy preguntando. Y vas con ritmos. El futbolín de Adrián Benedicto y Marcos Bernat da la nota todas las noches de 11 a 1. Pinché en hueso porque el mío es cajón peruano. Y no suena igual. Lo compré en una tienda en Parque Sur. Yo creo que me timó el tío. Desprenderte de la vergüenza ajena te hará oyente fiel. Cuando fui a las clases, después de aporrearle 1000 veces, me dijo mi profesor Sergio: Titán, esto es un cajón peruano. Yo ya no puedo más, Yo intento ahorrar, pero parece que no lo consigo. Tengo todos los seguros con la misma compañía y aún así cada vez me sube más el precio. Si es que lo mejor es irse a la Mutua, que te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, a cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Buenos días, pizarritas. Muy buenas. Solo una cosa. A ver, una. Coque selección. Sí, vamos. Buenos días, pizarrita. ¿Qué pasa? Pues para mí el titular es que dos de los mejores jugadores españoles que hay ahora mismo en la actualidad, que son Coque y Pubil, ninguno va a estar en el Mundial. Ya veremos. Va a hacérselo mirar. Buenos días, Radio Marca. Soy Eusebio. Me parece bien la ilusión de los atléticos, pero voy 85-15 a favor del Arsenal. El Atleti está fuera de Europa. Pero bueno. Esto... muy contundente, Eusebio. Esto me suena... Yo que fui el más contundente. A ver. Al salir del Metropolitano dije, ostras, igual me he pasado. Igual se me ha ido. Igual se me ha ido. 80-20 o 70-30, sí, ¿no? Por ahí, sí. Fue bastante. Dije, igual me he calentado. Yo creo que este es de la parroquia de Marco, Atlético Stars y compañía. Sí, no, está ninguna opción. Está sacando 0%. la oveja, está sacando la oveja. No hay ninguna opción. Que ni se presenta Atlético de Madrid. Imposible. Ayer me lo dijeron, no. Están pensando en el amistoso con el United de pretemporada. Amistoso contra el United, Estocolmo, tal, sí. Esto me huele a eso, hablemos de los nombres propios del partido, porque hay varios y muy buenos. Empezando, Sandra, por Julián. El partido de Julián. Fíjate que hemos estado durante meses esperando al mejor Julián Álvarez. Sí. Y ha llegado el momento clave. Bueno, yo creo que le esperábamos porque sabíamos que
podía aparecer y porque tenía que aparecer, porque es un jugador absolutamente diferencial. Es cierto que fue, bueno, pues una racha muy larga, ya no solo a nivel goleador, a nivel de cifras, que íbamos sumando semanas, ¿no? Decíamos, Julián no marca desde no sé cuándo, sino yo creo que también de juego, de actitud, de cómo se le veía a él, ¿no? Pero al final las temporadas son muy largas y lo estábamos hablando y son muchos partidos y los jugadores atraviesan rachas. Entonces yo creo que la mejor noticia es que en el momento clave de la temporada, en el partido seguramente, bueno, el más importante, la final de hace una semana y pues el más importante de la temporada, que Julián aparezca el jugador de diferencial, y yo creo que ayer pues lo fue. De hecho, en el momento en el que se lesiona, yo creo que coincide un poco con eso que hemos dicho, como el Atleti baja un pelín y es cuando Julián no está en el campo. Estamos pendientes del estado físico de Julián, también del de Sorloz y del de Juliano. Hola, José Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué nos puedes contar a esta hora de la mañana? Que hay que seguir pendientes, porque es verdad que el Atlético de Madrid entrena esta mañana, es un entrenamiento de recuperación donde es habitual, donde los titulares entrenan a menos ritmo, los suplentes completan con los chavales que suben de la cantera el entrenamiento a mayor intensidad, pero donde no está pues media docena de futbolistas de la primera plantilla. No está Josema Jiménez, no está Pablo Barrios, no está Nico González, que son los tres lesionados de larga duración en el Atlético de Madrid, digamos las bajas ya conocidas previas al partido, pero tampoco está Alexander Sorloth, que ayer lo explicaba Simeone y lo comentábamos durante la retransmisión. Se acercó más o menos en torno al minuto 60, se acercó a su entrenador mientras calentaba y le avisó de que se había resentido de ese problema en los isquios que arrastraba desde el partido frente al Athletic Club. Tampoco está Julián, después de ese golpe que recibió de Eze, y tampoco está Giuliano Simeone, que tuvo que ser sustituido en el descanso por otro golpe en la cadera. Los tres están pasando pruebas, a los tres digamos que se les va a dar el diagnóstico y vamos a conocer el alcance de su lesión pasado el mediodía, así que pendientes de todos ellos, porque ayer Simeone era muy optimista, no sé si valentía o convicción en rueda de prensa, cuando hablaba de que estaba seguro de que los tres iban a estar el martes en Londres para disputar ese partido de vuelta de semifinales. Habrá que comprobar, ¿no?, el alcance de esos problemas y sobre todo pensando también en el fin de semana, tiene pinta de que entre las tres bajas, estos tres tocados y algún jugador más que llegó entre algodones al partido de ayer y que digamos tiene el depósito al límite, muy poquito y mucho cambio se espera en Mestalla. Normal. Escudé, si tienes el fin de libre, igual en Mestalla puedes jugar, ¿eh? Igual no, y tú. No, yo también, yo perfecto. Yo encantado de la vida. Para parecer. José, pues en cuanto haya noticias nos pides paso, ¿vale? Hasta ahora. Julián Álvarez, chicos, sí. el partido de Julián. Yo sí tengo que un poquito coger la foto más global. Es verdad que el Atlético de Madrid necesita goleador sí o sí, porque por sus extremos no son realmente jugadores que marcan muchos goles en la temporada. Entonces se fijan mucho a uno o dos que tiene que marcar más de 20 goles por temporada. Y cuando ese tipo de jugador delantero de repente empieza a entrar la sequía, pues ahí se le complica un poquito las cosas para el equipo. Creo pensar que el fichaje de Lockman ha venido en ese sentido para buscar también una alternativa más dentro de que sea Sorloth como de Julián. Y luego Julián es un perfil evidentemente mucho más participativo que sea con Sorloth. Entonces ese desgaste también le hemos visto cuando estaba un poquito más buscando el balón en medio campo, buscando a la derecha, izquierda. Eso también hace pensar de que quizá no estás al punto de remate, no estás al momento adecuado, un más perfil pensando a marcar goles, más a intentar descargar el juego, jugar entre líneas. Y eso compleja un poquito, quiere decir, el juego y la confianza del propio jugador. Si pensamos un poco en Julián, también en época Manchester City, ese momento donde empieza a jugar, lesión de Bruyne y compañía, con Haaland arriba, es un jugador que a él le gusta entrar mucho en contacto. Y esa movilidad de encontrar entre líneas situaciones de ventaja, la interpreta muy bien. El Atlético de Madrid se tiene que plantear que ahora, y sobre todo con la salida de Griezmann, ese rol de jugador enganche creativo y que tenga libertades absolutas puede ser Julián. Eso te implica fichar un delantero centro goleador, como dice Julián Escudé, que creo que es un movimiento de mercado que tiene que hacer el Atleti, al igual que traer un extremo derecha con calidad individual en el 1 contra 1 que pueda ser competencia o rotación con Giuliano Simeone, porque son dos perfiles diferentes y que pueden ser complementarios. Eso al Atlético de Madrid le hace falta.
Pero Julián, al que siempre hablamos como delantero, yo le quiero mencionar como futbolista, por todo lo que te produce, porque tiene la grandísima virtud de poder adaptarse a ser el que juegue como único punta, a ser un doble delantero, donde a mí me parece que con esa libertad que comentamos, pudiendo flotar es mucho mejor, y tiene una cosa que tienen muy pocos delanteros ahora mismo, o atacantes, en el fútbol, que es el golpeo de media distancia. Es un futbolista que tiene un recurso tan sencillo, tan natural, y que aparte lo suma con el lanzamiento de falta, que claro, el Atlético de Madrid tiene un futbolista por el que girar en torno a un proyecto, y por eso hay que rodearle bien para hacerle todavía mejor, porque mientras mejor estés rodeado, siempre decimos lo mismo, el jugador de calidad se ve potenciado. Es que al final no es solo que el golpeo sea potente, sino es la facilidad para sacarlo. La calidad. Es algo que vimos sobre todo en el tanto de la final de Copa, ¿no? Esa habilidad de, oye, te hago el recorte y te saco el disparo en un segundo. Es muy difícil de parar. Es que por mucho que tenga gente delante, además, la facilidad para salir por los dos perfiles, para golpear de esa manera con las dos piernas, le convierte en un futbolista diferencial. Y es que ves este nivel y dices, oye... ¿Has visto cómo ha salido el golpe del penalti? De la potencia y la velocidad. Es una barbaridad. Eso demuestra mucho de la fuerza que tiene y en el golpe. Y creo que queda muy a las claras en los golpeos de falta. Es que lo analizábamos antes, es que la pelota no hace arco prácticamente, es que va prácticamente una trayectoria en línea recta. Es uno de los golpeos más bonitos que hay en el fútbol actual. Totalmente. Y además las cifras, o sea, el único jugador del Atlético de Madrid que en una edición de la Champions ha sumado 10 goles. 10 goles, o sea, quiero decirte sí. que es verdad que te aporta mucho a nivel de juego, pero que además está facturando con cifras. Antoine Griezmann, Julián. A ver. ¿Estáis seguros de que no se le puede llamar para ir al Mundial? Mejor que no. Suena de Estados Unidos. El sueño de América. Claro, te va a estar allí. No. Que se sume. Mientras está mirando la casa, se pasa a jugar. No hay ni que pagar el billete. Anda que no hay empresas agradecidas de que otras paguen el billete. Disfrutar de su... que le quedan menos. Pero evidentemente, bueno, se le ve además... No lo sé, dentro del campo, la visión que tiene del juego, cómo fluidifica el juego, agitador, cómo se mueve, cómo le gusta participar. Es una delicia verlo, sus contactos, su toque. Bueno, aquí todavía nos queda menos en el fútbol moderno, pero realmente todo lo que aporta dentro del juego, y ahora lo está disfrutando sus últimos minutos aquí. A ver, yo es que creo que él está disfrutando mucho de este momento. O sea, él se está sintiendo gigante. Con esfuerzo, es verdad que mucho trabajo. O sea, también, y además sigue trabajando como el que más. Y en esos momentos de delicadeza del equipo, de que se puede caer, él da la cara, a mí me parece que está ahora en un momento brillante. Y yo creo que recordando al mejor Antoine Griezmann, y en este momento en el que igual ya no es tan rápido como antes, la cabeza le va 3 o 4 veces más rápida. Yo, si me permitís, a mí me hubiera gustado en esa etapa previa a irse al FC Barcelona, donde él alcanzó ese techo futbolístico, que hubiera tenido el club un poquito más de tino a la hora de acompañarle, el haberle dado a algunos compañeros que todavía subieran más el nivel de aquel Atlético de Madrid, porque creo que ese Griezmann era un futbolista para tener un palmarés mucho mayor, y esto muchas veces nos hace catalogar a jugadores. Yo creo que más allá de que miremos lo que haya ganado Griezmann, que ha ganado muchísimo, sobre todo ese campeonato del mundo con Francia, etcétera, lo que tenemos que tener en cuenta es que es un futbolista que no se puede medir por eso. En el Atlético de Madrid es leyenda, más allá de que haya gente que todavía pues le doliese en ese momento su marcha al FC Barcelona, pero siempre digo lo mismo, y es que es verdad, él asumió esa decisión al final como una deuda con el aficionado y con el Atlético de Madrid, y él llegó, asumió el rol de una manera diferente a lo mejor a otro perfil de futbolista. Dijo, yo en silencio agacho cabeza y me lo voy a ganar otra vez en el césped. Lo ha hecho, y cuando parecía que su salida todo el mundo ya la veía clara, porque oye, mira, ya no juega, va a tener un papel un poquito más de rotación, de segundas partes, él se revuelve, vuelve a ganarse el sitio como titular, y ahora muchos nos miramos y nos planteamos, ¿de verdad se tiene que ir Griezmann? Es que ahora mismo puede seguir aportando. Esta es la magnitud del futbolista, de un jugador que hace 6-7 meses veíamos, no, está para irse a la Major League Soccer, y ahora es todo lo contrario. Decimos, ¿por qué no aguantas una temporada más? Claro, es que estaba repasando la lista de fichajes que salen mal desde que llega Griezmann. Claro, Jackson Martínez, Luciano Vieto, está por ahí Kevin Gameiro. No va mal tirada, ¿no? ¿Verdad, Nahuel? Nico Gaitán, Vitolo.
Lemar, Gelson Martins, Kalinic. Es que, claro, son varios futbolistas. Es que fíjate si ahí le hubieras metido 3-4 futbolistas top de verdad que le rodeasen. Pero bueno, el Atlético con la salida de Griezmann lo apañó y trajo a Joao Félix. Cambió la política. Sí, ayer estaba jugando, ¿no?, con Al Nasser. Bueno, está por ganar la Liga, Sí, a Cristiano Ronaldo. Sí. Pensando un poquito, yo creo que ya hay dos momentos que a Griezmann, cuando estaba en el Atlético, cuando de repente en Francia le quitaron el bracelete de capitán para darle a Kylian, eso le ha dado un palo dentro de su perfil de competidor, que sea por la selección como por el club. Y también a principio de año yo creo que todavía estaba en el matiz de qué quería hacer. Y yo creo que es un jugador que también funciona como cualquiera con objetivos. Y yo creo que el día, o no sé cuándo ha sido exactamente, pero el momento cuando ha dado la decisión de que se va a marchar y sabe que lo que le queda es eso, yo creo que eso es un plus de motivación de decir, ahora me tengo que entregar a 200 porque no hay vuelta atrás. Si siempre está, ¿qué voy a hacer? Espero una propuesta, quizá me quedo ahí, ¿dónde voy a ir? No sé, siempre son dudas ahí que para la gestión mental es más complicado, pero yo creo que cuando ha dado la decisión, será Estados Unidos y tal, yo creo que eso lo ha liberado y se ha sentido más confiado. Sí, y yo creo que además es bonito, ¿no?, que se despida Totalmente. así, porque es cierto, ¿no?, lo que hablábamos, que ha atravesado pues seguramente algunos meses en los que, bueno, pues no sé si discutido, pero que ya ha bajado el nivel, que ya no está para ser titularísimo, y él vuelve a demostrar la calidad que tiene y que es el jugador diferencial, yo creo, a nivel de calidad de este Atlético de Madrid, y lo ha sido durante muchísimas temporadas. Entonces, marcharte ahora en este momento... la pena que me daría sería, después de haberse te escapado esa final de Copa, pues no hacerlo con ese título, ¿no? Pero bueno, yo creo que irse a ese nivel, ¿no?, me recuerda un poco pues a la retirada quizá de Toni Kroos, o sea, jugadores que están en el momento importante, ¿no? Sí, y que ellos deciden dar el paso al lado y que no se marchan cuando ya no son importantes, que muchas veces esos finales de carrera pues se te queda ahí el regusto un poco amargo, ¿no? Si se va a la tierra de Mickey Mouse, tendrá que llevar la orejona. Qué bien tirado, Alex. Bien, sí, bueno, muy bien. Bueno, pues Muy bien. Igual es por eso, ¿eh? Puede ser. Igual por eso se va Orlando. Sí. Vale. Pero en lugar de ponerse el gorrito de Mickey, se va a poner la Champions. Claro, ahí está. Superstición. Sabe cosas, Alex. Siempre yo tengo, bueno, mi representante me decía, Julián, tiene que dejar el fútbol cuando es tú que lo decides, no que el fútbol te deja. Cierto. Pensar pero que es muy igual por la difícil para muchísimos. Exacto. Sí, yo también lo creo. Antoine se va a ir totalmente arriba. Claro. Y mejor que sea en el banquillo y que no te quiere más, aunque siempre va a ser muy representativo en el club, pero que sin estar en el campo y ser partícipe. Entonces yo creo que estoy de acuerdo con Sandra. Ya para ir cerrando, tengo dos nombres más. Uno es el de Coque. Borja, partido de Coque. Bueno, el partido de Coque, estábamos comentando el caso de Griezmann, 3/4 de lo mismo. Enésima temporada donde, mira, tu papel va a ser secundario, no sabemos si te renovamos año a año, vas a seguir, piénsatelo. Y resulta que al final es futbolista fundamental. Primero porque entiende al entrenador, y esa parte es clara. Segundo, porque es atlético, porque tiene sentimiento de pertenencia y por lo tanto para él cada partido importa. Y eso muchas veces es lo que te hace subir el nivel competitivo de muchos jugadores que acaban de llegar y no terminan de entender lo que es el club. Y luego, evidentemente, por lo bien que hace todo. A nivel defensivo, la primera parte hace un excelente trabajo con Zubimendi, al que le consigue tapar toda la línea de que él pueda aparecer en campo rival para generar situaciones de peligro, pero luego de los primeros que se lanzaba a presionar a campo rival, a él le gusta anticipar, a pesar de que sabe que el físico luego le puede repercutir. Cardoso mucho más cómodo también con él cuando ve esas órdenes y esos intercambios de posición a la hora de atacar al defensor. Yo creo que está muy bien Coque, está en un momento clave, pero también quiero decir esto, otro jugador en el que el verano tenemos que ver qué va a pasar, si decide continuar, el club llega a un acuerdo y qué papel va a tener, porque se supone que el Atlético de Madrid va a firmar un centrocampista, esa es la idea, más todos los que tiene con un Barrios que esperemos esté al 100% físicamente porque partiría como titular. Aún así, un lujo. Es que disfruta, hombre, disfruta del momento. Borja, Carpe diem, no coño, semifinales de la Champions. No, si yo disfruto. Y para mí Carpe Coque ahora diem. mismo, aun Tempus fugit. estando Barrios, sería titular en este Atlético de Madrid de final de temporada, sin lugar a dudas. Yo creo que no se le ha reconocido a Coque el futbolista que es por una sencilla razón. Si os acordáis, Coque cuando debuta en el Atlético de Madrid, él era un mediapunta, incluso jugador con unas cifras brutales de asistencias, intención de gol, etcétera, etcétera. Le ha pasado a muchísimos centrocampistas españoles. Pues Coque sube al primer equipo como un mediapunta. Y debido a ciertas carencias o a ciertas decisiones deportivas del Atlético de Madrid se ha ido adaptando. Empezó jugando en banda, acabó de mediocentro, acabó de pivote y él, un futbolista de muy buen pie,
que en su día el FC Barcelona se interesó por él para firmarlo, se acabó convirtiendo en un centrocampista total, recuperador, generador, que también tiene capacidad para asistir, y eso se valora poco. Creo que Koke se ha derivado mucho en ayudar y apoyar al equipo más que en su vistosidad técnica y lo excelente futbolista que es, y por eso muchas veces cuando preguntas a diferentes personas no te definen igual a Koke, y creo que es una gran virtud porque es un jugador muy completo. Es un jugadorazo, la verdad, y ayer hizo un partidazo. Y ya el último nombre que quiero que comentemos, Sandra, Julián, Pubil. Bueno, yo creo que antes no sé si era un oyente, ¿no?, que decía que no iba a estar en la convocatoria. Yo si me la tengo que jugar diría que sí, y si no me sorprendería, sí. Porque a mí me gustaría, creo que es un perfil interesantísimo, creo que ha dado un paso adelante en unas semifinales de Champions, un chaval que, bueno, ni de lejos había estado en un contexto así, y ayer creo que hace un partidazo, además jugando de central, jugando de lateral, bueno, creo que ha dado ese salto de calidad. Hablábamos también, ¿no?, al inicio de temporada, cuando se le firma, seguramente con una proyección y pensando también en un presente futuro, pero creo que bueno, ha pasado por delante del resto de los centrales que tenía el Atlético de Madrid, y que a día de hoy es el número 1 para Simeone, para mí, vamos. Sí, yo además lo que quiero ver de a 22 años es esa madurez y esos pocos fallos que tiene. Muchas veces nos justificamos en el campo el máximo nivel de al final fallar muy poco, y él tiene esa capacidad finalmente de estar, yo creo, por la inteligencia y después por su forma de juego, de estar siempre bien colocado, del gesto adecuado, de estar siempre, bueno, físicamente, aunque está de va, pero y después esa competitividad que tiene para coger el puesto y asumirlo. Entonces, además yo creo que cuando está con Janko también es un jugador más ahí con mucho oficio, y eso siempre ayuda dentro de tu integración a tener también un jugador que acaba de llegar y que se ha adaptado muy bien. Entonces ahí tiene la dúplica muy buena. A ver, para el Mundial, evidentemente esos puestos requieren un poquito más de adaptación dentro de un grupo, de afianzarte con unos compañeros, pero yo quiero pensar que de cara al futuro seguramente será internacional. De cara al Mundial me cuesta pensarlo. Yo, para mí, titular. Y lo digo claramente. Es más, el perfil derecho de la selección española creo que debería ser el del Atlético de Madrid, Llorente, Pubil, tal y como están los futbolistas a día de hoy, insisto. ¿Con quién? ¿Con? ¿Pubil con? Yo entiendo que Laporte. Para mí Yo entiendo. Y la realidad... O sea, te cargas a Cubarsí de todas. Yo me lo llevaría convocado, pero creo que en el perfil izquierdo juega mejor Laporte que Cubarsí, desde mi punto de vista. Yo creo que Laporte es que es indiscutible, creo, ahora mismo la selección. Cubarsí me gusta más de central diestro, gustándome mucho, pero claro, entre Pubil y Cubarsí, a mí a nivel defensivo me da mucha más seguridad Pubil. ¿Por qué? Porque es un futbolista que te puede defender el área con una tranquilidad, tiene una interpretación para no ir al suelo. Lo vimos ayer en alguna situación límite, cómo él mantiene la calma y el perfilado para ganar la acción. Sí. Pero es que a campo abierto te lo defiende fantásticamente por la excelente zancada que tiene y lo bien que va el cruce, va bien en juego aéreo, te puede jugar de lateral y de central, y luego sobre todo la interpretación que tiene, tanto para darte salida con pelota, lateral, y luego también para ser un jugador defensivamente con mucha intuición. Me parece completísimo. Tiempo tendremos para hablar de la convocatoria de la selección española, pero es que esta noche juega el Rayo Vallecano un partido histórico. Juan Carlos, para su hija es papá, para su esposa es Juanqui, y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo, cambia el nombre, pero no lo que somos. Los primeros en anticipar las amenazas gracias a nuestra tecnología propia y exclusiva. Los primeros en responder ante el peligro en menos de 20 segundos. Los primeros en ofrecerte un mejor servicio con una valoración de 9 sobre 10. Hoy, tras convertirnos en el número 1 en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca. ¿Quieres mejorar tu rendimiento deportivo? Tu suplementación es Beverly. En Beverly llevamos 39 años mejorando tus entrenamientos y tu salud. Proteína, creatina, magnesio, preentrenos. Nutrición deportiva con fabricación propia y máxima calidad garantizada. Entra ahora en beverly.es y consigue un 20% de descuento con el código MARCA. Beverly, expertos en nutrición deportiva desde 1987. Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. En mayo, Madrid es Voley Playa. Del 7 al 17, disfruta del Beach Pro Tour Futures Madrid de Nations Cup en Puerta de Hierro con las mejores parejas del mundo. Una experiencia única. Entradas y más en madridbeachvolley.com. ¿Listo para la acción? Colaboran Marca y Radio Marca. ¿Quieres asistir al Mutua Madrid Open de este año? Sí. Pues desde Marca sorteamos entradas gratis para todos los partidos y sesiones del torneo, incluyendo las semis y la gran final. Consigue tu entrada en encuentratusitio.marca.com y elige uno de los asientos de la caja mágica premiado. Entra ya en encuentratusitio.marca.com. Buen día, Pizarrita. Buen día. Hoy el Rayo gana 1-0. Bien. Gol de Easy. Muy Pero el MVP se lo lleva Batalla, que va a parar un penalti. Estupendo. Buenos días, Radio Marca, Juan Antonio desde Madrid. Venga. El Arsenal se fue de rositas. Pero tranquilos, que todas las que fallamos aquí las vamos a meter allí. Sin duda ninguna. Vamos para el Leti. Buenas, Nahuel. Hay un artículo en marca.com sobre los equipos de primera que cumplen el requisito de los sub-21 y los que no. Echarle un vistazo, anda, que lo han hecho algún compañero. Pues ya está, mira. Es que el universo de las nahueladas, claro, es difícil llegar a... Da gusto cuando te hacen el trabajo. Pues mira, perfecto. Ya está. Pues nada, ya lo comentamos. Vamos a checarlo. Oye, mañana lo comentamos nosotros. El oyente puede chequear si, no sé, igual en el de la BBC está el de los ingleses. Claro, ya está. Si en el equipo está el de los franceses. Da gusto que lo bajen por los demás. Chicos, ¿qué esperáis del Rayo Vallecano esta noche? Yo espero que el Rayo Vallecano sea también capaz de controlar las emociones. Que en un momento de liga donde ha habido dudas y donde el equipo no ha estado tan bien, va a ser fundamental, sobre todo después de la eliminatoria que vimos con el AEK, donde en casa no fue un equipo mejor que los griegos, pero sí que estuvo muy clave en los momentos claves del partido, valga la redundancia, pero allí sufrió y se vio que quizás está llegando al límite, muchos partidos para una plantilla muy corta. Yo espero un buen Rayo Vallecano, y sobre todo que controle eso, el nivel emocional. Sí, yo la magia de Vallecas, la verdad. Yo creo que es una temporada que puede ser histórica y bueno, con la sensación además también con ese futuro de Íñigo ahí en el aire, que todo acabe de la mejor manera posible. Entonces, bueno, yo creo que el Rayo, es verdad que en Liga, el compaginar dos competiciones para muchos equipos muchas veces es complicado y por eso estamos viendo ese nivel algo inferior en algunos partidos en la competición doméstica, pero yo confío en el Rayo, ya te digo, en Vallecas y creo que hoy puede ser un gran partido de los de Íñigo Pérez. Una bombonera que tiene que meter ahí en Vallecas, evidentemente, disfrutar también, saber dónde están, de dónde vienen. Saben que en la liga están bien colocados, no hay ningún riesgo para bajar, entonces creo que para ellos sentir que el vestuario están construyendo algo como, bueno, yo he podido tenerlo con el Sevilla, viniendo de pocas cosas, y finalmente el vestuario se hace más en más fuerte, más en más confianza mutua, y de repente pues está en una semifinal a 2 partidos de algo histórico, de jugar una final, así que creo pensar que futbolísticamente puede ser superior, pero el Estrasburgo ahora está con una visión de jóvenes, talentoso, dinámico, potente, y ellos también se lo creen mucho. ¿Qué futbolista imagináis que pueda ser el héroe esta noche para el Rayo? Ilías. Yo creo que es un jugador con desborde, con descaro, que no le puede la presión, que viene con una mentalidad diferente, porque juega en ocasiones bastante desconectado del partido en positivo, como le pasa a Abde, que son jugadores que tienen esas fases del partido donde no interpretan lo que está ocurriendo a su entorno, sino que ven a un defensor y lo encara, y espero que hoy tenga su día porque puede ser fundamental. Yo, por no repetir, tiro de mi tierra y digo la experiencia de Isi Palazón. Sí, vale. Encima han rabietado, Eso es, encima sabiendo que en Liga no va a poder estar, pues tiene que dar el resto. Camello está en plena racha. Sí. Que yo voy siguiendo con él mismo. 2 partidos. Es curioso el caso de Camello, ¿eh? Sí. Por eso, desaparecido por la lesión y... Sí. No, antes que abríamos el debate de la selección, mira, justo hoy conocíamos el tema de la lesión de Víctor Muñoz, yo quiero ver la de Frutos. Que es uno de esos futbolistas que todavía tiene, alguna bala para poder ir a la lista definitiva con la selección. Por suerte el Rayo es que te crees a varios de estos futbolistas decisivos en una noche así. Creo que
Hay mucho jugador en este equipo que pide la pelota cuando la situación se pone complicada. Y creo que es uno de los grandes avales para pensar que el Rayo puede estar en la final. Qué pena que Alemão no haya funcionado como 9 referencia, porque con lo que tiene entre líneas, es verdad que ha tenido el día de la Real no estuvo mal. Y el día de la ICANN la vuelta es clave su entrada, pero no ha tenido la temporada que esperábamos, porque con la línea de medias puntas que tiene el Rayo Vallecano, un 9 fijador que funcione y haga goles, le hubiera dado ese saltito de nivel. Y si el partido se vuelve loco, te crees perfectamente, como decía el oyente, que Batalla se pone un penalti. Bueno. Total. Y una falta de Joan también. También. Bueno, eso ya sería espectacular. O Cárdenas, que también viene para un penalti y arreglar la portería en Vallecas. Sí. Buen centro de Hasio. Ya lo estás viendo, ¿no? Ya lo estás viendo. Una falta de Leyendes de 25 metros. Sí, por la cuadra, te lo crees perfectamente. Hombre, yo espero, no sé si será ahora o puede ser una eliminatoria en Copa del Rey, pero yo espero que la vida nos permita ver algún día a Augusto Batalla tirando un penalti en una tanda. Uy, sí. Puede ser en la final. Una cosa tremenda. Que es lo guarde para la final. Chicos, ya para despedir el debate, venga, un pronóstico. Ya me habéis dicho quién va a ser el héroe, un pronóstico del partido. Sandra. Venga, un 2-1. Venga, 2-1 para el Rayo. Gracias, Sandra. Fuerte abrazo. Julián, ¿tu pronóstico? Un 2-1 para acá. ¿2-1 también? No, un 2-0. 2-0, vale. 2-0. Venga, 2-0. Gracias, y frente a Strasbourg, Es verdad. Sí, ya... Eres más nuestro, Julián, que... Llevo años viviendo aquí, por eso. Gracias, fuerte abrazo. Hasta luego. ¿Y el tuyo, Borja? 1-0 gana el Rayito. 1-0 con gol de Elías. Gol de Elías. Venga, perfecto. Ojalá que así sea. Gracias, Borja. A ti, Argui. Un abrazo a todos. Nosotros seguimos aquí, en la pizarra de Quintana. Estás escuchando La Pizarra de Quintana.